resulta que me tocó hacer un negro, que era un negro norteamericano. Randall. El Randall se llamaba el personaje. Y bueno, era un lío porque llevábamos como un mes y medio ensayando y no me salía el negro. Entonces, estaba un jorobado porque era básico que el actor, o sea, que el personaje pareciera un negro. Y fue claro, fue creíble. Porque no era cuestión de pintarse solamente, sino que, ya saben, el negro tiene una cierta movilidad distinta a la nuestra. Un swing. Sí, y entonces, bueno, de pronto alguien me pasó el dato, ya no me acuerdo quién fue que me pasó el dato, creo que Delfina Guzmán, creo que me dijo que tenía un amigo negro. Mira. Un basquetbolista que jugaba en la Unión Española, me acuerdo. Qué notable la del palo de amigos que se sacaba en la época. Un basquetbolista afroamericano. Sí, Me imagino que la población afroamericana en Chile en la época era inexistente. Escasísima. Muy claro, poco. Claro. Y entonces este negro era un tremendo negro basquetbolista, que era excombatiente de Corea, ¿verdad? Además. Sí. Y bueno, y me lo presentaron, y me fui a hablar con él. Hablé 2 o 3 veces con él, leyó la obra, qué sé yo, bla, bla, y le expliqué lo que era mi personaje y cómo era el asunto, qué sé yo. Y lo observaba. Y en realidad, mi observación, observándolo, y de pronto, probándolo yo en mi casa, me encuentro con la solución. A ver. Y era un problema de que, bueno, yo siempre tengo que ilustrarlo. Sí, no, por favor. Pero es que yo tiendo, y en general los chilenos, tendemos a sentarnos en la columna, ¿Ya? en el coxis, diríamos, ¿no? Tendemos a sentarnos, ¿ya? Una cosa como así. Claro. Y el negro, al contrario, en general, es un hombre que se eleva aquí, ¿Ya? que eleva la columna, o sea, la columna vertebral se desprenden las articulaciones, Ajá. ¿no? Y entonces, al adquirir eso y soltar los brazos, entonces te empieza a dar un movimiento distinto, ¿no? Y entonces que sueltas la cabeza y no sé qué, y de pronto no te das ni cuenta que, coño, estás en otro cuerpo, en otro movimiento físico. Hey, ¿no? Randall, what's up, man? What's up, man? Oye, pero impresionante. Claro. Nelson, la transformación es evidente. Entonces, bueno, y de ahí para adelante, el problema físico que a mí me había pasado con otros personajes ya antes, el problema físico a veces, o sea, quiero decir, el actor puede partir, según mi experiencia, puede partir del exterior o del interior, como quiera. Las dos técnicas son válidas, ¿ok? Y en este caso yo partí del exterior, y me fui interiorizando de eso, ¿no? Entonces, empecé a comprender mucho más al personaje a partir de mi actitud física, de empezar a moverse de un modo distinto, empecé a pensar de modo distinto y a sentir de modo distinto. Y ese es un fenómeno que se le provoca a cualquier actor o a cualquier persona que tenga vocación de transfiguración. Vamos a conversar sobre el personaje que protagoniza la que para muchos es la gran obra fílmica de nuestro país. Estamos hablando del Chacal de Nahuel Toro, dirigida por Miguel Litín, y tú eres su protagonista. Me gustaría que entráramos en materia revisando escenas. El Chacal, en Sin Maquillaje. Porque yo la había traído de los encinos. A mí me dio rabia y entonces agarré un cuchillón que estaba a mi lado y le pegué con el palo. Vino la jovina. Cuando me vio se arrancó. El Anthony Hopkins de Chile, este hombre. Sí, señor. ¿Para qué? ¿Para matarla? Sí, señor, para matarla. ¿Por qué estaba aquí, Alicia? Había venido a buscar leña. ¿Y tú la estabas buscando? Sí, señor.
Concretamente, ¿qué te pasa cuando revisas escenas del Chacal de Nahuel Toro 40 años después? Bueno, mira, por esa razón, don Jorge Valenzuela Torres me ha seguido por muchas partes. En estos 40 años no he estado ausente de él ni él de mí. ¿Sientes que te ha acompañado el personaje durante Sí, porque toda tu vida? Porque me han llevado a muchas partes afuera también, internacionalmente me han llevado a propósito de la película para provocar un foro. He andado con esta película por varios lugares en Europa, de tal modo que no es algo que yo no haya visto hace 40 años atrás. Está como permanentemente en esto. Aparte de que yo diría que no sé si habrá existido alguna entrevista de las que me han hecho después que he hecho esta película que no me hayan preguntado por el Chacal de Nahuel Toro. Lo veo, creo que es difícil que haya existido alguna. Algo pasa con esta película, Nelson, y tiene que ver con todo lo que me está relatando, no solo el éxito que ha tenido a nivel nacional, la trascendencia de esta película es a nivel global. Cuando yo la vuelvo a revisar, encuentro tres capas fundamentales y me gustaría que las discutiéramos. Lo primero, el formato documental utilizado en la ficción, lo que le da mucha realidad y mucha carne a tu personaje y a lo que va sucediendo ahí. Lo segundo, el mundo marginal del campo en la época. Y lo tercero, y quizás lo más importante, la discusión de fondo. Esta eterna conversación sobre la rehabilitación carcelaria y la pena de muerte. ¿Cuál crees tú es, de esos tres puntos, el que más te hace sentido para decir esta película es trascendente? Bueno, sin duda que es la película chilena que yo sepa hasta el momento de mayor impacto social que ha tenido aquí en Chile y en muchas partes donde se dio en su momento la película, que todavía se da de vez en cuando por ahí. Tuvo un impacto social en todas partes, porque el caso es muy, como diría, muy típico de una sociedad de clases, de una injusta sociedad de clases. De tal modo que en la medida en que esa sociedad de clases injusta sigue existiendo, a pesar de que aquí hablen de la ridiculez de AC1, hace no sé cuánto, de no sé cuánto, siguen siendo clases. Claro, el ABC1, el C2, el C3. Sí, que nunca me las he aprendido yo porque yo sigo pensando más o menos en las otras estructuras más clásicas de la ricos y pobres de clases. Por último, ricos y pobres, ¿no? Entonces, bien, el impacto social deriva de que sigue habiendo injusticia social, ¿entiendes? Y en este país, sobre todo, sigue siendo un país muy de fuerte contraste, de alto contraste, y por tanto esta película sigue siendo válida como si se hubiera filmado ayer, ¿no? Y pienso que todos, cual más cual menos, las grandes mayorías por lo menos de este país, por ejemplo, nos sentimos identificados con Jorge del Carmen Valenzuela Torres, porque de algún modo todos somos marginados, ¿no? La mayoría de nuestro país es marginal al poder, marginal a la buena vida, marginal a una vida decente, en fin. De tal modo que es fácil la identificación que nos provoca el personaje. Y Jorge del Carmen se convierte en un espejo. Y es evidente, se nos hace evidente la injusticia que se comete, por ejemplo, con ese hombre. Pero a la vez, sin darnos cuenta tal vez, sucede seguramente que pensamos que injusta es la vida conmigo al lado de aquel señor y de ese otro y de ese otro, ¿no? Y eso pienso que consiste, digamos, el valor cultural que tiene la película, pienso que es a propósito de un problema social no resuelto en este país y en muchas partes del mundo, claro. Jorge del Carmen, una historia real llevada a la ficción por Miguel Litín, protagonizada por Nelson Villagra, un tipo que en medio de una borrachera y producto de su
marginalidad prácticamente absoluta, donde casi ya no tiene capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, mata brutalmente a su mujer y a sus hijos. Es condenado a la pena máxima, la pena de muerte. Revisemos más del Chacal de Nahuel Toro.